Hola, buenas tardes. Para muchos países como Argentina, Chile y Uruguay, Paraguay, y buenos días para México y buena parte bueno, y Centroamérica y Colombia. Estamos en Next TV Giga Connect, una nueva creación de Dataxis que me pareció súper interesante porque pone más foco en algunos de los temas claves de estos momentos de la industria. Y justamente hablando de esos temas claves, nuestro panel es Smart Home y nuevas opciones de conectividad hogareña. Porque, bueno, no hace falta que lo diga, durante la pandemia quedó en evidencia que las telecomunicaciones eran fundamentales para la sociedad. En muchos países justamente está la polémica hasta qué punto son un servicio público y que no, y qué se debe hacer con eso. Pero en definitiva, más allá de todo lo que se avanzó, de toda la mayor conectividad y las mejores redes, muchas veces el Wi-Fi, lo que ocurre en el hogar, termina siendo determinante para la experiencia del usuario. Y entonces nuestro panel se va a basar en eso, lo que pasa un poco dentro del hogar, donde está el final, en definitiva, cuáles son las nuevas opciones que hay, las nuevas maneras de que esa situación siempre sea óptima y mejore. Entonces tenemos un panel muy adecuado para eso, con Gabriel Forenza, que es CTO del Grupo Express de Argentina, que está en muchas ciudades, José Luis Jaquet Matillón, socio gerente del 4 de Jujuy, también de Argentina, y como muy interesante, por primera vez en Next TV Dataxis, a Sergio Rodríguez, Senior Manager Connectivity Product Development de Liberty Latinoamérica, concretamente también de BTR, y justamente empezaremos contigo, Sergio. Ustedes están en el proceso de sumar las operaciones de Claro y en Chile siempre están a la vanguardia con esto de la conectividad. Pero sin embargo, se repite lo que acabo de decir hace unos minutos, de que muchas veces el Wi-Fi sigue siendo un cuello de botella dentro del hogar. ¿Cuáles son entonces, desde lo que ustedes están viendo en todo este tiempo, los problemas que genera justamente el Wi-Fi dentro del hogar y cuál es la estrategia que están llevando adelante para mejorar la experiencia de los usuarios? Dale, en términos muy generales, en nuestra opinión, los problemas que puede ver un cliente en la casa están originados por la tecnología per se, por cómo funciona, que obviamente el lenguaje de un cliente eso no tiene ningún interés y le da lo mismo porque él solamente quiere conectar su device y ocuparlo. Y hay patrones de uso de los clientes que también son complejos de resolver desde el punto de vista de un producto o desde la tecnología. Y en ese sentido es donde viene la estrategia, en donde por el lado nuestro estamos apostando por entregarle inteligencia al Wi-Fi y que resuelva estos problemas desde el punto de vista ISP como Service Provider, ¿cierto? Que de una manera inteligente resuelva los problemas que se producen dados estos patrones de uso o por las limitaciones o la forma en que funciona la tecnología misma. Perfecto. Siguiendo con el mismo tema, Gabriel, ustedes en las diferentes ciudades en las que están, ¿cuáles son las soluciones que están llevando adelante para optimizar esto bueno, de la experiencia en el hogar? Y si esas soluciones tienen costo y ese costo, si es posible trasladarlo a los usuarios. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Sí, en realidad la solución que estamos implementando es la de colocar extensores de Wi-Fi, en general compatibles con el modelo de cable módem o con el modelo de ONU que corresponda al cliente. Son extensores mesh que uno puede agregar uno o varios. Resuelven en general el problema de Wi-Fi. Particularmente nosotros estamos trabajando con Kaon como marca, son los equipos que más tenemos, donde estamos usando esta solución. No hay tantos instalados, la experiencia que tenemos es que el problema lo resuelven. Lo que sucede es que tampoco tienen una gran plataforma analítica para sacar después información y dar soporte, digamos, ¿no? Entonces, es como que el técnico va, lo instala, resuelve el problema, en principio asumís que queda bien, y después no sabés qué está pasando ahí adentro, pero bueno, las soluciones que tienen analíticas son muy caras.
Respecto de la pregunta si se puede cobrar o no, bueno, Argentina está pasando una situación bastante especial. Es bastante difícil cobrarle al cliente un servicio. En general se puede cobrar en determinados clientes que entienden que necesitan una mejor solución y que están dispuestos a pagar por eso. En general y en forma masiva decir se puede cobrar es difícil. Yo creo que no la gente no está dispuesta a pagar más por este servicio. Se ofrece con costo, obviamente, porque es caro. Pero nunca se ofrece sin el costo, obviamente, del extensor, ¿no? Y sin el costo del extensor no se ofrece, salvo a un cliente, a ver, comercialmente siempre hay opciones, ¿no? Un cliente que tiene muchos servicios, siempre hay algunas cosas que comercialmente se pueden manejar. Digamos, en términos generales, no, sin costo no, digamos. Perfecto. Bueno, nos vamos a Jujuy entonces. José Luis, ustedes están, más allá de ser un operador histórico, tradicional, están en el proceso de migrar hacia fibra como buena parte de Latinoamérica, que después vamos a volver a eso, incluso con Sergio. Pero ¿cómo están en esa situación de despliegue, de migración? Y respecto a esto que mencionábamos de las herramientas de gestión del lado del usuario, ¿cómo viene siendo su experiencia? Pero sobre todo, primero, ¿cómo está esta migración a fibra que tantos operadores llevan adelante? Bueno, la verdad que gracias por la invitación, nuevamente el panel, y el tema que estaban hablando recién es un tema muy interesante porque nos toca a todos, y de hecho estuve participando en el panel, los paneles anteriores, y se estuvo hablando de lo mismo, que hoy el Wi-Fi es un dolor de cabeza para todos, ¿no? Pero ha pasado a ser parte integrante del servicio que ofrecemos al cliente. Es cierto que nosotros somos un operador histórico en la provincia de Jujuy y venimos en un proceso de expansión y de despliegue de la red de fibra óptica ya desde hace algunos años. Hoy en la capital de San Salvador te podría decir que estamos en un 70% de despliegue de fibra óptica y ya hemos realizado localidades nuevas con 100% de fibra óptica, y en donde en algunos casos ofrecemos también servicios de televisión con TV Overlay, y ahora estamos empezando la implementación de una plataforma de IPTV basada en Android TV. El despliegue lo estamos haciendo bastante rápido. En julio del 2023 pensamos tener 100% de fibra óptica en toda nuestra operación, lo cual ahí tenemos dos caminos o dos estrategias que llevamos adelante, porque una es el despliegue de la red en sí, en la cual nosotros estamos trabajando en un despliegue que no es el más rápido, que podría ser, por ejemplo, un despliegue preconectorizado. Hemos decidido ir por el no preconectorizado. Pero ¿por qué tomaron esa decisión? Porque nosotros entendemos que al no ser preconectorizado, el despliegue es más robusto y nos permite tener un mejor manejo de las cajas NAPS y poder abrirlas y poder intervenir rápidamente en las cajas, y con el preconectorizado eso se dificulta bastante. Claro. Por otro lado, queremos una red robusta porque entendemos que si bien demoramos más, la red después a posterior tiene menos problemas. Entonces decidimos optar por la opción de más calidad en el tendido de la fibra. El otro lado que tenemos es que no solamente hacemos el tendido, sino que nosotros, al ser un operador histórico, venimos con clientes que estaban montados sobre una red de HFC. Claro. Y ahora el desafío es pasar todos los clientes a esa red de fibra óptica, lo cual no es fácil porque tiene un costo asociado. Entonces tenemos el costo del tendido de la nueva red de fibra óptica, y por el otro lado tenemos el costo de la migración de los clientes de HFC hacia los clientes de fibra. Si cada cliente nuevo que ingresa entra ya sobre la red de fibra óptica. Justamente muchos optan por dejar en HFC a los que ya tienen como base instalada y sumar en fibra a los nuevos. Ustedes, sin embargo, están llevando adelante una reconversión, ¿correcto? Estamos haciendo las dos cosas. Nosotros estamos tendiendo la red de fibra óptica y a la vez estamos en un proceso de migración de los clientes de HFC hacia la red de fibra óptica. En esto, a ver,
hay muchos caminos que eligen los operadores. Hay algunos operadores que directamente le proveen internet por fibra al cliente y lo dejan con televisión sobre la red de HFC. O se puede hacer televisión overlay o ir directamente en formato de IPTV. Y lo que he visto que se está utilizando mucho y que nosotros incluso estamos haciendo pruebas también es el ISDBT, ¿no? Claro. Entonces, hay distintos caminos y estrategias a utilizar basándose en los costos que hoy tenemos. Como decía Gabriel, estamos en un país en donde los costos son altísimos porque son en dólares y en un contexto económico muy complicado en donde los valores de los abonos del cable se encuentran rezagados respecto a cómo viene el dólar. Entonces, la estrategia no es fácil, es muy compleja, pero siempre hay que tener en cuenta que el éxito está en la eficiencia de costos, ¿no? Ser muy eficiente en costos, y nosotros estamos trabajando en desarrollar todos nuestros procesos para poder, además de expandirnos en nuestra provincia, poder expandirnos en otras provincias, porque ya no es necesario interconectar las operaciones por una red de fibra propia. Hoy podemos armar un cabezal de internet para proveer en una provincia cercana a la que estamos nosotros y pedirle a nuestro proveedor de conectividad que nos baje directamente la conectividad en esa localidad. Y como nosotros tenemos una plataforma de IPTV, podemos streamear y llevar nuestras señales, 100 señales por IPTV hacia esa otra localidad con un servidor de Edge que instalamos en esa otra provincia, y le agregamos servicio de IPTV a la provisión de servicios de Internet. Pero ese es un plan que tenemos para más adelante. No deja de ser una primicia, ¿eh? Y no, la verdad que no, pero bueno, gracias a Dios, nosotros hoy competimos en Jujuy con operadores grandes, operadores nacionales, pero nos va bien, hemos sido muy hábiles para poder tener la tecnología adecuada y estar al nivel de los servicios que ofrecen los grandes operadores. En cuanto al problema del Wi-Fi, que me parece súper interesante, creo que ahí todos estamos trabajando en plataformas y en la implementación de aplicaciones que tienen que ver con que el abonado, cuando llama al call center para decir que tiene un problema en Wi-Fi, basándonos en que no tienen conocimiento de una red Wi-Fi, nuestro call center tenga la capacidad de poder solucionarle el problema, evitando mandar las cuadrillas a la casa del abonado y disminuyendo nuestros costos también. Para eso, hoy existen plataformas que le permiten al abonado descargar una aplicación, realizar un test de velocidad, pero es un test más profundo del que podría realizar a lo mejor con Speed Test. Entonces, toda esa información analiza la distancia del usuario con respecto a su router Wi-Fi, analiza en qué canal está transmitiendo su router Wi-Fi y nos da la opción de que toda esa información le llegue al operador del call center, incluso poder realizar una videollamada y decirle al cliente, mire, usted está en un canal de Wi-Fi que está interferido por otros canales que tiene su vecino, por ejemplo. Claro. Entonces, de esta manera podemos tener como una gestión y un control más profundo de la red de Wi-Fi interna del cliente, pero no hay que desconocer que esto es algo que recién se está desarrollando y que requiere de implementación, de que puedan congruir las distintas marcas de router Wi-Fi, de ONU con Wi-Fi, de todo tipo de dispositivos que existen en el mercado, que no está estandarizado. Entonces, el proceso de integración para que pueda haber una sola plataforma que pueda gestionar a todos los routers Wi-Fi es bastante complejo, pero ya se está trabajando en esto. Excelente. Volvemos a Chile entonces con Sergio. ¿Qué tipo de información ustedes reciben habitualmente en su postura de vanguardia sobre el desempeño de la red de la red hogareña? ¿Cómo les permite eso, no solo optimizar el mantenimiento de la misma y al mismo tiempo si esos datos les ayudan a mejorar el ARPU, que es uno de los, obviamente, desafíos permanentes en esta etapa de las telecomunicaciones y de la llegada de los direct to the home, ¿no? Sí, sin duda. De hecho, ahí para complementar lo que indicaba José Luis, por ejemplo,
Justamente parte de la apuesta que nosotros estamos siguiendo, que esas acciones sean ejecutadas automáticamente por una capa de software que se hace cargo de finalmente entregarle a ese usuario final, a ese dispositivo final, la mejor conexión posible para ese entorno, para esa condición en el minuto que él quería ocupar o demandaba el uso de la red, en este caso del Wi-Fi. Y acá yo creo que hay algo súper relevante que tiene que ver con la parte de cómo los productos o las tecnologías también se enganchan a los procesos, cosa que también José Luis comentó, ¿cierto? Él hablaba de bajar costos operacionales o tener el objetivo de negocio de bajar algunos costos operacionales, pero finalmente estas tecnologías y productos en nuestra visión sí tienen una componente muy de proceso, sobre todo con los care process, que son cómo atiendo, el cómo voy a reparar o cómo evito mandar una cuadrilla, un track roll, ¿cierto? Claro. Hacia la casa del cliente innecesario, porque evidentemente es algo o que puedo solucionar remoto o que el técnico a veces no tiene ni siquiera las herramientas para solucionar. Y muchas Claro. veces ahí se siguen otras estrategias. Y la información que nosotros tenemos tiene una componente bien tricky, en mi opinión, porque si ustedes han leído el libro 1984 de George Orwell, es básicamente el Ujú. Gran Hermano. O sea, literalmente yo he visto, analizando casos individuales de amigos que me dicen, oye, Sergio, tengo un problema en internet, entro a su casa a ver y yo le digo, oye, te separaste, ¿cierto? Oye, veo un cambio en los comportamientos, te conozco a tu amigo, a tu señora, qué sé yo, a tu pareja, y ya no están esos dispositivos y los veo que se salieron hace 40 días, entonces algo raro pasó, amigo mío. Entonces, Y si efectivamente se había separado tu amigo. y efectivamente, y él me decía, oye, chuta, ¿cómo te enteraste? Si yo no le he contado a nadie. Y yo le dije, bueno, esas son las cosas que uno recibe y puede ver. Desde el punto de vista LARPU, yo creo que hay dos casos de uso que son bien interesantes y que generalmente los vendors o players en la industria tratan de vender de sobremanera. Uno es, por ejemplo, a nivel de broadband de acceso, el poder detectar cuando tu tráfico no logra pasar por el ancho de banda que te vendí como Claro. operador. Entonces, en ese caso se sugiere o generalmente dicen, yo tengo la capacidad de poder decirte cuáles son esos clientes y le vas a hacer un upgrade de velocidad en el plan y puedes sacar más ARPU, por ejemplo. Y un segundo caso, y lo linkeo con lo que explicaba Gabriel de su experiencia allá en Argentina, es el poder detectar qué clientes tienen problemas de cobertura. Porque, por ejemplo, el caso de uso que mencionaba Gabriel hace un rato de vender extenders, el extender sirve sí, solo sí, tú tienes un problema de cobertura Wi-Fi. Si metes un extender porque sí, no solucionas ningún problema y de hecho generas más problemas en algunos casos. Entonces, desde la data que nosotros recibimos, por ejemplo, tenemos forma de detectar estos clientes y ahí nuevamente junto con el otro mensaje de cómo linkeamos productos o tecnología con procesos, es que cuando detectamos, por ejemplo, estos clientes, lo que intentamos es venderles el producto o venderles la oferta de Extender, por ejemplo, pero no necesariamente con la misma estrategia de venta o con el mismo canal de venta, con la misma comunicación de los canales habituales y regulares que ocupa la compañía. Claro. Entonces nosotros hemos visto valor en definir un value proposition un poco distinto para ese caso de uso y en ese sentido definimos una forma distinta de conversar con el cliente, sin decirle que somos el gran hermano, pero con sutilezas adecuadas para que entienda que queremos cuidarlo y que nos interesa que su bienestar de conectividad y por ende le ofrecemos un lindo extender para que él disfrute de una mejor cobertura. Ahí tienen dos casos de Excelente. uso de sacar más ARPU. Está muy bien. Y retomando lo que había anticipado, que habíamos hablado con José Luis, ustedes también son un operador en definitiva histórico y en gran volumen de cable módem, entonces también están metiendo fibra. ¿Cómo es la visión de ustedes que todo el equipo de Liberty en Latinoamérica estuvo en la SCTE hace 10 días, donde se apuesta sobre todo mucho al DOCSIS, ¿no? Y se habla del DOCSIS 4.0 incluso. ¿Cómo es la visión de ustedes sobre la evolución del DOCSIS? Desde un punto de vista tecnológico, DOCSIS tiene su roadmap de evolución y obviamente ahí muy interesados las cableras norteamericanas empujan, ¿cierto?, que finalmente el cable pueda competir de alguna forma contra la fibra. Y en ese sentido, el roadmap establece, por ejemplo, en un DOCSIS 4.0 full duplex, solamente por mencionar el punto del roadmap específico, El trending topic. el, es
para que eso sea real, yo creo que va a depender mucho del caso de uso de la empresa de telecomunicaciones. José Luis comentaba que ellos decían, oye, sin entender todo lo que tienen en Jujuy, pero me dio la sensación, cierto, que eran full cable, full DOCSIS y decidieron hacer overbuild de la red y empezaron a finalmente tratar de mover a todos los clientes a fibra. Y ahí, como decía José Luis, hay varias opciones que se pueden ir tomando, pero finalmente la implementación de esos nuevos estándares de DOCSIS depende mucho de la condición de tu red y de cómo tú has ido adaptando y evolucionando tu red para prepararla para esos nuevos estándares. Entonces hay dos ejemplos, uno con el uso del espectro, que el split entre upstream y downstream, dependiendo de dónde está, te quita o te favorece o te desfavorece en cómo puedes llegar a velocidades simétricas, que ahí es donde entra la fibra, que como todavía en esta industria se sigue creyendo que el que tiene más bandwidth, más ancho de banda, el que gana, sigue importando el tener la velocidad simétrica, por ejemplo. Entonces, Y pero en el caso de ustedes, por cómo está su red, que van a seguir manejando ambas opciones. nosotros somos súper asimétricos y de hecho estamos en el proceso de construir y casi todo nuestro despliegue, casi todas nuestras homepass nuevos son full fibra y ahí lo que estamos decidiendo es cuándo hacemos el overbuild, cuándo Claro. construimos en la misma casa, ¿cierto? Llegamos con las dos redes. ¿Y qué hacemos en esos casos? Hay casos que nos resulta atractivo hacer la migración, en otros no tanto, y ahí va a depender un poquito de lo que ustedes ya comentaban ahí, Gabriel, ¿cierto? Que no todos los clientes van a estar dispuestos a pagar necesariamente por algo distinto o algo que ellos en su cabeza entienden que es mejor. Y Claro. ahí un poco depende cómo la empresa se vaya adaptando a nivel del outside plant, de la planta afuera, ¿cierto? Uno trata con los estándares no DOCSIS, aplican cuando uno no tiene tanto amplificadores o tengo menos footprint o menos homepass pasados por nodo, ahí funciona. Entonces va a depender un poquito de la telco o del contexto, si te has adaptado o no lo suficiente para ir adaptando a lo nuevo. Si no, lo más razonable, yo creo que todos los operadores, si pudieran hacer un greenfield, partir de cero, no creo que nadie hoy día parta con cable. Claro. Buenísimo. Y Gabriel, ¿cómo están ustedes en su migración hacia la fibra? Y ustedes optaron por Android TV. Entonces, ¿qué nuevas posibilidades, qué nuevos negocios en nuestro tema del panel del hogar podría permitir esta nueva tecnología? Bueno, con respecto a la fibra, en nuestro caso, tenemos superposición de redes en las 3 ciudades. Había bastante fibra disponible en la red HCC porque había fibra de sobra, digamos, y eso nos permitió desplegar como una red FTTH superpuesta. La red FTTH superpuesta no te permite volcar el 100% de los clientes de HFC a esa red, pero sí un porcentaje razonablemente importante, digamos, ¿no? Dependiendo del lugar, ¿no? No tiene sentido poner un número porque no es el mismo en todos lados, ¿no? Pero es un porcentaje grande. Obviamente, digamos, voy al tema de DOCSIS un segundo. Yo también estuve en la HCTE el mes pasado. La sensación que a mí me da es que, bueno, DOCSIS 4 tenía como 2 variantes. Una es Full Duplex DOCSIS y otra es Extended Spectrum DOCSIS. Full Duplex DOCSIS me dio la impresión que está muerta, digamos, o sea, es una tecnología, desde mi punto de vista, hiper compleja. Digamos, en los nodos necesitas implementar en los equipos en general DCPs de muchísima capacidad, digamos. O sea, yo creo que esto no va a prosperar, digamos, el Full Duplex DOCSIS lo veo difícil de que prospere. Sigue habiendo charlas y siguen hablando del tema, pero bueno, no vi nada concreto. Sí vi mucho de Extended Spectrum DOCSIS y esto es hacia donde me parece que está haciendo el mercado americano, digamos, ¿no? Claro. No vi un solo cable modem DOCSIS 4.0 porque no había ninguno. O sea, no es que no lo vi yo, porque me tomé el trabajo de preguntarle a varios, digamos, a ver si habían visto un equipo. Pero se supone que Comcast los tiene, ¿no? O sea, físicamente yo no vi un solo cable modem, digamos. Están en el laboratorio, pero no hay un solo cable modem comercial comprable. Claro. Ya el tema del costo del cable modem, un cable modem DOCSIS 3.1 ya es más caro que una muy buena ONU, digamos, con un muy buen Wi-Fi, por ejemplo. Entonces, es como que, digamos, lo que decía recién Sergio, DOCSIS termina siendo una tecnología impulsada por el mercado americano, que tendrá sus razones,
Y yo creo que va a seguir viva y van a coexistir las dos redes. En nuestro caso van a coexistir las dos redes. Pero bueno, eso con respecto a fibra. Migrar todo a fibra es muy costoso y tampoco tenés la capacidad de hacerlo. Si haces todo lo nuevo en fibra, obviamente, eso ya se descarta. No creo que a nadie se le ocurra desplegar una red DOCSIS 4.0 de cero, digamos, no tiene sentido. Y eso ya viene pasando desde hace unos años, ¿no? Diría que hace 3, 4 años que nadie hace redes nuevas en HFC. Por extensiones, porque las tenés a mano y te conviene extenderlo con HFC porque ya está ahí, pero digamos, no una red nueva. Con respecto a Android TV, sí. A ver, la plataforma funciona bien. En nuestro caso en particular es Android TV OTT, es decir, es únicas, no es IPTV, digamos, lo que estamos desplegando. Esto es muy apto y muy bueno para redes con fibra. No es ni muy apto ni muy bueno para redes con DOCSIS, o sea, porque reventás el ancho de banda de la red si tenés una cantidad de clientes de video simultáneamente conectados. Entonces, no va para ese contexto. Sí va para fibra. Es una plataforma súper, a ver, tiene un montón de flexibilidad, descargás la app que vos querés, el cliente hace lo que quiere con la plataforma, funciona muy bien. Pero bueno, el punto es el que decía antes, no es eficiente para dar video en redes donde el ancho de banda está acotado. Claro. Entonces, yo tengo todavía un poquito mi corazón con DVB porque creo que funciona muy bien DVB para dar video, como experiencia para dar video lineal, y obviamente todo lo nuevo va hacia Android TV. Respecto de nuevos negocios, a ver, yo no veo, nuestro negocio es seguir dando video, ¿no? Claro. Y bueno, lo que hay que hacer es tratar de hacer que en la app que uno agrega, uno termina haciendo una app en Android TV, que la app de uno tenga atractivo, ¿no? Y que el servicio de video de uno siga siendo atractivo, y en eso estamos trabajando. Anticipándome la pregunta, Gabriel, ¿tenés confianza, por supuesto, en que el video sigue siendo de alto valor para la conectividad? Sí, el video sigue siendo de alto valor. A ver, las facturas, cuando uno mira la factura, todavía el cliente paga más por video que por internet. La factura es un poco mentirosa porque no se transparenta el valor que el cliente ve en el servicio. Obviamente el cliente ve más valor en el servicio de internet que en el de video, pero por ahí termina pagando más por el servicio de video que por el internet en la factura. Yo creo que el servicio sigue teniendo valor. En definitiva, ¿para qué usamos internet? O sea, todos queremos agregar velocidad. Ponemos 500 megas, 300 megas, 1 giga. Lo usamos para ver video. Lo que decía Sergio antes, la simetría es enorme. O sea, aparecen operadores que dicen, no, con fibra tenés más simetría. ¿Y para qué la querés? O sea, vos mirás nuestro tráfico, tanto en fibra como en DOCSIS, y la simetría que tiene DOCSIS natural, porque el upstream tiene menos ancho de banda y demás, no está afectando a DOCSIS. Tenés más saturación de downstream que de upstream, con una red que tiene mid-split y que tiene una cantidad de portadoras levantadas, digamos, ¿no? En upstream. Claro. O sea, yo sigo viendo, creo que el video sigue estando ahí, el video lineal sigue estando ahí, la gente quiere que el servicio le funcione bien, y a ver, empezar a mirar video por app con Chromecast, bueno, el que lo hace y se siente cómodo, bárbaro. Yo no me siento cómodo para nada y soy un tipo que está con esto, digamos, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces se te cuelga una app de cualquier compañía de primera línea, o sea, y no es por las compañías, es porque no anda bien esa sincronización, digamos, ¿no? Con Chromecast. Claro. O sea, Totalmente. yo sigo al set-top, digamos, ¿no? En ese sentido, desde mi punto de vista, usar la app desde mi punto de vista sola no tiene utilidad. O
sea, Claro. solo la app y reproducir, tirar la app al Chromecast y con eso quedarte tranquilo que estás dando un servicio de video de calidad por el que un cliente pague, yo no lo veo. Está muy bien. José Luis, hablando de esto de los nuevos negocios, vos empezaste a hablar de las nuevas tendencias, los nuevos software, pero ustedes están sumando nuevos negocios en toda esta expansión, más allá de la expansión territorial de la que hablabas. Sí, por supuesto. Bueno, a ver, todos los temas están relacionados con todo. Claro. Recién estábamos hablando de Android TV. Nosotros tenemos nuestra plataforma de Android TV porque entendemos que nos insertamos en un ecosistema que es hacia donde va el mercado, que nos va a permitir implementar nuevas tecnologías. Una de las empresas del grupo nuestro es una empresa que se dedica a hacer seguridad, videovigilancia, monitoreo de alarmas domiciliarias y además trabaja con algunos dispositivos de IoT. Entonces, nosotros entendemos que estar presentes en el ecosistema de Android nos va a permitir también llevar estas herramientas de domóticas al ecosistema de Android para que el cliente pueda descargarlas en el televisor y, por ejemplo, pueda administrar las cámaras de video que tiene instaladas en su casa y las pueda mirar desde la aplicación. Además, los controles de temperatura, los controles para abrir y cerrar el portón de la casa. Digamos, hay muchas funcionalidades de domótica hoy que se integran a los servicios que nosotros tenemos. Por eso nosotros ya hemos empezado a hacer venta de los servicios de videovigilancia atados a los servicios de conectividad nuestra, porque son absolutamente compatibles. De hecho, muchos clientes nuestros son clientes del servicio de conectividad de televisión y además nos piden que les instalemos las cámaras de seguridad. Y esto va atado a una de las preguntas que tengo, que si querés te la respondo un poquito más adelante, que tiene que ver con la charla de los arquitectos, en cómo se construyen hoy las redes internas en las casas de los clientes, que es un tema no menor y en el cual ahí me va a gustar porque quiero profundizar en alguna visión que tenemos nosotros respecto a cómo es el cableado interno de una nueva casa de un cliente. Con Android TV lo que nosotros vemos es que cuando yo voy al cliente con fibra 100%, yo puedo usar mi aplicación de Android TV y si el cliente no tiene un televisor que posea Android TV, que ese televisor ya tiene placa de Wi-Fi y se puede conectar al Wi-Fi y yo no necesito cablear la casa del cliente, sí puedo ponerle un dongle que también tiene Wi-Fi, convertirle su televisor en Android TV y evito el cableado, pero sí entramos de nuevo en el tema del Wi-Fi, en donde necesitamos que el cliente tenga una mejor red de Wi-Fi interna. Que ya te lo voy a explicar un poquito más adelante cómo estamos viendo nosotros para solucionarlo cuando hablemos un poquito de los arquitectos. Sí, lo de los arquitectos es muy interesante porque es cierto, en muchas casas el lugar central está bloqueado, tiene un vidrio grueso que evita el paso, ¿no? Pero bueno, después volvemos a eso. Sergio, ¿qué opinas tú del Wi-Fi 6, del Wi-Fi 6? ¿Y qué polémicas puede haber con este tema? Mi opinión es que el Wi-Fi 6 nos otorga o resuelve problemas de eficiencia en el uso del espectro, más no entrega todo lo que dicen los equipos de marketing de los vendors, como por ejemplo las grandes y gigantescas velocidades que técnicamente, por ejemplo, se logran modulando a 1024 QAM, pero eso se va a dar en un escenario real. No quiero ser tan tajante de decir nunca, pero va a ser un escenario muy ideal donde estás literalmente al lado del access point. Claro. Y en ese sentido, también creo que la industria en general, cuando los vendors tratan de vender esta eficiencia de la que yo estoy mencionando, se logra en la medida que tú tienes más de 2 dispositivos en tu casa que soporten el nuevo estándar de Wi-Fi 6 o el AX en la jerga de los técnicos. Y ahí también no hay tan claras ganancias o tan clara evidencia de qué tanto ganas, por ejemplo, una casa donde tienes qué sé yo, 13 dispositivos. Por ejemplo, para nosotros un hogar normal promedio tienen 13 dispositivos y tenemos gente o clientes que tienen hasta 40, 45 dispositivos, donde muchos son IoT Increíble. o un poquito menos, claro, eso dependiendo de la casa y las características del cliente. Ahora yo creo que ahí hay un tema con el tema regulatorio, que ahí es donde la evolución del Wi-Fi, tenemos Wi-Fi 6 que ya hablé un poquito,
Viene Wi-Fi 6E, que ahí es donde se espera liberar o ocupar un espectro distinto al que estamos ocupando hoy en día, que ahí es donde se espera que ocupemos el espectro en la banda de 6, compartida con otras cosas, pero al menos el estándar establece de que un mecanismo de convivencia con los otros casos de uso. Y ese debate creo que es muy interesante porque al final todo lo que se quiera construir en Wi-Fi 7 obviamente requiere de ese espectro disponible en Wi-Fi 6. Así que cada país ahí tiene el desafío de ver qué espectro va a terminar asignando. Porque, ejemplo, en mi opinión, creo que el real cambio del juego del Wi-Fi va a venir en Wi-Fi 7, donde ahí ahí en mi opinión vienen algunas mejoras a nivel de performance. El resto es un marketing, maquillar las cosas, para mí, y nosotros creemos que en el Wi-Fi 7 vienen los cambios más contundentes desde el punto de vista de performance. Sobre todo hablando de perdón, Sergio, hablando de eso y con el tema del espectro, ¿crees que la cosa va a mejorar con con el 5G en definitiva? Más ahora ustedes que se están uniendo con la operación de Claro y tienen mucho más mobile. ¿Cómo va a mejorar estos temas que estamos hablando con el tema del 5G? Que después también se lo voy a apuntar a Gabriel. Sí, desde nuestro punto de vista creo que nos otorga bastantes opciones en brindar servicios de conectividad a los clientes. Lo voy a representar en un ejemplo más B2B de hecho. En un futuro, yo sí me imagino hacer una operación remota que un médico pueda asistir y ejecutar una operación remotamente de un hospital a otro. Eso lo va a hacer seguramente con la red mobile de quinta generación, ese 5G. Y dudo que lo haga por Wi-Fi, pero el Wi-Fi sí debiese complementar parte de ese trabajo o parte de los trabajos requeridos para llevar a cabo esa operación, en donde a lo mejor esa parte de, oye, le quiero dar la instrucción precisa a ese robot para que corte o haga cosa con hilos, ¿cierto? O haga la operación en sí misma. Como hay cosas técnicas, como por ejemplo que hay un espectro que es licenciado y el otro no es licenciado, probablemente por responsabilidades las empresas y la industria se pongan de acuerdo en decir, oye, sí, eso lo voy a hacer con 5G, pero para que funcionen otras cosas que también son relevantes para el objetivo final, que es operar a una persona de manera remota, monitores, transferencias de data o archivo entre los recolectores de información de un paciente, probablemente eso sí puede ocurrir con Wi-Fi u otra solución inalámbrica, pero así yo avisoro de que podemos trabajar. Al final van a ser un complemento y a nosotros como operadores nos abre varias opciones de poder entregar servicios distintos. Sí, seguro las opciones crecen. ¿Qué opinas tú, Gabriel, sobre cómo cambia el escenario competitivo de la conectividad en definitiva con la llegada del 5G? Bueno, a ver, creo que definitivamente cambia el uso de la telefonía móvil, digamos, va a darle mucha más capacidad a los dispositivos móviles. No lo veo como un competidor, digamos, en el caso de redes fijas, digamos. No lo veo como un competidor de una red fija. No lo veo reemplazando un servicio de FTTH o incluso de HFC. Básicamente porque el costo del dispositivo que va en el hogar no es económico, digamos. Tampoco vi o tampoco se ve que vaya a alcanzar la capacidad que vienen prometiendo con el 5G o que se prometía hace unos años. Yo estuve en el 2017 en el Mobile World Congress, ¿no? de Barcelona. Y ahí hablaban de, bueno, va a haber 100 megabits por segundo por metro cuadrado, digamos, ¿no? con la red 5G. Eso no lo veo. Ahora, en la SCTE justamente estuve en una charla de Fixed Wireless Access que es con 5G, que para mí estuvo buena. También hubo charlas buenas de Wi-Fi 6 y 6, 7, digamos, y ahí es como decía Sergio, ¿no? El Wi-Fi 7 es el que realmente cambia la perspectiva, pero bueno, el tema de 5G, lo que dijeron, lo que se ve en estas charlas, es que es un muy buen producto para dar servicio de fixed wireless en entornos suburbanos o directamente rurales, digamos, ¿no? Claro. Ahí sí, digamos,
para dar una idea, para poder dar 100 megabits por segundo, te hablan de que en un sector puede haber, no sé, 30 clientes, no mucho más que eso, digamos. El número era 27, vamos a poner 30. Entonces, y con una, digamos, disponibilidad del 95%, o sea, tiene sus cosas, digamos, el tema inalámbrico. A mí nunca, yo siempre preferí las redes fijas y no las inalámbricas, digamos, para trabajar, para estar seguro, digamos. Creo que va a tener su aplicación. Vi también varios proveedores que están haciendo CPE 5G para dar fixed wireless. No son baratos. Vi CPEs, de hecho, bastante caros para dar servicios de muy buena velocidad con 5G. Empresas como Casa que se dedicaban a CMTS se están reconvirtiendo para ese lado y tienen equipos muy buenos para dar acceso fijo de muy buena capacidad. Pero claro, ellos mismos lo miran como un backup de un acceso de fibra. Digamos, ¿no? Es decir, bueno, tengo una empresa, tiene un acceso de fibra de, no sé, 500 megabits por segundo, 1 gigabit por segundo, bueno, le pongo un fixed wireless de 500 megabits por segundo con un bruto CPE que cuesta un montón de plata, digamos, ¿no? Entonces, claro, esta idea está dando vueltas y ahí sí va a aplicar. No lo veo para competir en el servicio residencial. Clarísimo. Bueno, ya pronto vamos terminando, nos quedan 5 minutos. José Luis, ¿qué nos querías agregar de esto que es bastante, con todo novedoso, de considerar que los arquitectos tienen que tenernos en cuenta? Vamos a criticar un poquito a los arquitectos, espero que no haya ninguno mirando. Siempre. No, nosotros lo que percibimos es que lo que tenemos que trabajar es en resolver cómo es la nueva tipología de hogar que se presenta en el futuro de la conectividad. Los arquitectos siguen pensando que cuando construyen la casa tienen que dejar los ductos y planear un cableado de red coaxil interna de la casa, y a lo sumo por ahí piensan en que van a dejar alguna boca de cable de red para instalar un switch o algo por el estilo. Nosotros, en la visión que tenemos, en charlas que estamos teniendo con arquitectos, no solamente en el mercado para el mercado hogareño de construcción de casas, sino que tiene que ver también con el segmento corporativo en la construcción de oficinas, de edificios, es que hoy se tienen que dejar previstas que las nuevas estructuras sean cableadas internamente con redes POLAN por fibra. Entonces, claro, hoy la fibra tiene un costo mucho más bajo y en algunos casos es más bajo que un cable RJ45. Entonces, nosotros estamos empezando a educar a los arquitectos en cuanto a cuáles son las posibilidades tecnológicas nuevas que existen y que surgen, porque recién estábamos hablando del Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, y tenemos que estar previendo que la instalación que hagamos en una casa tiene que durar años. Entonces, dejar una casa instalada con fibra internamente es darle al cliente la posibilidad de reducir latencia, de mejorar la calidad de conectividad y que todos los nuevos servicios que vayan apareciendo tengan capacidad de enrutar el ancho de banda necesario. Además, todos sabemos que cuando vamos con fibra, el mantenimiento es mucho más bajo y la fibra es dieléctrica, por lo cual el riesgo eléctrico que hay en la casa, en el hogar del cliente, es mucho más bajo. Entonces, estamos trabajando para tratar de que los arquitectos dejen previsto el cableado de fibra interno en los hogares, en las oficinas, en los edificios, y de esa manera, cuando lleguemos a un Wi-Fi 7 o a un Wi-Fi 6, vamos a tener capacidad interna de la casa del cliente de enrutar la velocidad necesaria para llegar a esos routers Wi-Fi, ¿no? Genial. Ya estamos terminando, nos queda menos de un minuto. Sergio, quiero hacer una pregunta rápida sobre la experiencia, que hablamos de experiencia en el hogar, con los controles remotos de voz, con el control de voz. ¿Hasta qué punto genera fidelización y es algo que genera valor con los usuarios? Sí, muy brevemente contesto. Creo que ese tipo de features, que ahí nombramos uno, ¿cierto? La voz. Hemos aprendido que tiene un componente muy cultural. De hecho, en los distintos países donde hemos implementado estas funcionalidades se reacciona distinto
o lo ocupas Claro. de manera distinta según lo que entiende cada país o cada cultura que le entrega este servicio. A pesar de que nosotros digamos y comuniquemos, ocúpelo de esta forma, da lo mismo, lo ocupan de otra. Claro. Y sí hemos visto que hay tendencia a fidelizar, sobre todo porque hay algunos casos de uso en donde finalmente la voz es la mejor UI. Claro. Si la voz funciona bien, te eliminas cualquier UI, sea buena, mala, más o menos. Y por ahí es donde hemos visto que está la oportunidad de utilizar la voz. Excelente. Bueno, llegamos al fin, nos quedaba un tema de la seguridad informática, pero quedará para el futuro. Les agradezco muchísimo, creo que todos los temas del panel los llegamos a tocar. Así que espero que le haya gustado a la audiencia y en la agenda sigue mucho con México, mañana con Brasil. Así que yo creo que fue un gran aporte de Next TV y DataXis, todos los temas que estamos viendo ahora. Muchísimas gracias y bueno, ya sí, buenas tardes para la mayoría. Y nos vemos. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos. Un placer. Chao a todos, que estén bien. Bueno. Hasta luego.